última vez, iglesia. Las voces diciéndole: mi confianza. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Salvador. Oh sí, Señor, nuestra confianza, nuestra fe, nuestro descanso solamente está en ti, Señor, porque tú eres digno, porque tú tienes todo el poder y todo el amor por nosotros, para que a su vez decidamos descansar en ti. Venid a mí, dices en tu palabra, todos los que están trabajados, cargados, y prometes: yo os haré descansar. Descanso en ti, Señor, queremos tener en este día. Señor Jesús, aprender a echar toda ansiedad, toda carga sobre tus hombros, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre, Hijo de Dios, Espíritu Santo, por tanto amor y gracia derramado sobre nosotros. Tu pueblo te adora y te bendice en este día tan especial, el día del Señor, el domingo. Todos los días son tuyos, todo te pertenece a ti, pero qué lindo, Señor, es reunirnos como pueblo tuyo. Qué útil es, qué benéfico es, y adorarte, Señor, en unidad, y venir a comer de tu palabra y ser tocados y transformados por tu Espíritu Santo, y juntos, Señor, darte honor y gloria, exaltación de tu nombre. Bendito seas por todo eso, Señor. Padre, pero hemos declarado una verdad contundente que está en la Escritura, que hemos experimentado. Siempre tú eres nuestro sanador. Tú nos sanas, Señor. Sanas nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y te rogamos, Señor, que sigas haciendo esa obra de restauración, de libertad, de sanidad de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios amado. Aleluya, tu nombre. Bienvenidos y bienvenidas todos y todos a la casa del Señor, a esta congregación Zoe Aliento de Vida. Qué gusto es saludarles, mis hermanos. Es que en verdad las alegrías que no compartimos con los seres queridos no saben igual, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado que de repente usted viaja a otro lugar y está solito y a lo mejor disfrutando una bella vista, un rico alimento en un buen restaurante, algún evento quizás, y dice: ay, quisiera que estuviera conmigo mi esposa, por ejemplo, mis hijos, mis hijas, porque la alegría compartida es superlativa? Y es lo que ocurre cuando nos reunimos en la casa de Dios. Somos felices y alegres porque Cristo vive en nosotros, porque es real en nuestras vidas, pero cuando juntos expresamos esa felicidad, ¿no es cierto que se disfruta más? ¿Verdad que sí? Así sucede, así estamos diseñados. Saludemos al resto de la congregación, todos volteen si me hacen favor a diferentes partes del salón y dígale: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué gusto poder encontrarnos aquí. Tomen todo su lugar. Y como nos gusta comentar, porque es verdad, en este día miles y miles y miles de congregaciones alrededor de todo el mundo se une el pueblo de Dios para exaltar su nombre. Y bueno, aquí en Metepec, Estado de México, hay una comunidad que se denomina Zoe Aliento de Vida, que se une a todas esas congregaciones. Pero saludamos a nuestros hermanos que nos siguen y amigos en las redes sociales. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Pues decirles, mis hermanos, que hemos tenido una jornada extraordinaria, de mucha edificación, mucho aprendizaje, a través del ministerio Transformados por el Pacto, presidido por los pastores Abimael y Rosy Borboya. El Señor ha puesto dedos sobre la llaga de su servidor.
Digo, ay, con razón, estas cosas no han resultado como yo hubiese querido. Mira, aquí está un área de aprendizaje en la cual puedo aprender. Esto parece ser que sí lo hemos hecho bien y ha sido tan útil, tan benéfico ser enseñados, sí, pero también confrontados por las enseñanzas de este ministerio. Y bueno, vamos a hacer algo que no solemos hacer. Bienvenidos mis hermanos allá, europeos. Esperemos que hayan encontrado todo bien por allá. Nos trajeron algo, quizás sí, ¿verdad? Quizás no, pero bueno, sí, pastor, un saludo, ¿no? Eso sí, por lo menos, amén. Dios les bendiga. Y si hay alguien que tiene tiempo de no venir a la iglesia, qué bueno que lo pudo hacer en este día. Y bueno, vamos a hacer algo. Los niños, incluso de 8 años en adelante, pueden quedar aquí. Si sus papitos consideran que su hijito va a estar a gusto, entendiendo, asimilando, porque las enseñanzas que se han impartido a través de este congreso para la familia, queremos que los hijos escuchen. Qué mejor que desde pequeños, ¿no? Que entiendan qué es el matrimonio, cuál es el modelo bíblico para la familia, cuáles son los desafíos que enfrenta una casa, cuáles son los recursos divinos que Dios ha provisto. Entonces, desde chiquitos los niños estén asimilando la palabra del Señor. Es que no pueden entender todo, a veces ni los adultos entendemos todo, pero algo entendemos, algo el Señor nos va registrando y eso es tan bueno. Entonces, papitos, ustedes decidan y el resto de los niños van a salir a sus respectivos salones con sus maestros y maestras a tomar la lección que se ha preparado para ustedes con tanto cariño y esmero. Entonces salen todos los niños de 3 en adelante, desde los 3 años en adelante, pero si papá y mamá dicen, ya tiene mi hijo edad suficiente para que esté escuchando a los pastores Borbolla, se pueden quedar, ustedes decidan. ¿Me expliqué en esta instrucción, mis amados? Gracias al Señor. Y bueno, le doy nuevamente la bienvenida a los pastores Abimael y Rosy Borbolla. La iglesia les recibe con un cariñoso aplauso. Y antes de cederles totalmente la palabra, el micrófono, presentarles a quienes no han tenido oportunidad de conocerles, porque desde el viernes pasado estamos aquí reunidos desarrollando este congreso para la familia, pero quienes no han tenido oportunidad de participar en ello, decirles que los pastores Abimael y Rosy, junto con sus hijitos, pues son una familia consagrada al Señor para su servicio, que tienen ya muchos años pastoreando, trabajando en una iglesia bien importante en la ciudad de Oaxaca, que tiene decenas de congregaciones en diferentes comunidades, pero que ahora los pastores Borbolla, es algo interesantísimo. A pesar de pertenecer a una organización bien importante, con presencia, con influencia numerosa, ellos tomaron la decisión de empezar una obra nueva, teniendo la oportunidad de continuar en esta organización, que ellos son fundadores de la misma junto con toda su familia. Oyeron la voz de Dios y Dios les dijo, no es aquí donde tengo su siguiente etapa ministerial, y acaban de iniciar una nueva iglesia. Les bendigo, mis hermanos, por esa sensibilidad a oír la voz de Dios y decirle sin reservas al Señor, Dios, como le dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Y Dios habló y ustedes se entregaron con todo, y decir con todo es también con la familia. Entonces quiero que anote estos nombres. Abimael, anótelos por favor en su boletín, sea tan amable en registrar los siguientes nombres: Abimael, Rosy, son los pastores Borbolla, y sus 2 hijitos, Abimael Junior y Abisaí, que es la acentuación que ustedes dan al nombre. Y van a estar orando por la iglesia, estaremos orando por la iglesia Vida, Comunidad de Amor en la ciudad de Oaxaca. Vida, Comunidad de Amor. Estén intercediendo por estas familias consagradas al servicio del Señor, y Dios les ha también integrado a un ministerio internacional que se llama Transformados por el Pacto, cuyo objetivo es edificar familias. Y ahora sí, le doy la palabra a los pastores y seguimos con el congreso. Hemos tenido ya la sesión número 1 el viernes, ayer tuvimos sesión 2, 3 y 4, y hoy tendremos las sesiones 5 y 6. Hay secuencia en la enseñanza. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Si alguien decide quedarse al servicio de las 12 del día, lo puede hacer,
si es necesario, metemos más sillas al salón sin problema alguno y será muy, muy bueno que podamos concluir juntos este congreso denominado Mi Familia, Mi Fuerza. Porque cuando tenemos una familia fuerte, los miembros de la misma son fuertes. Cuando la familia está débil, vulnerable, que ha cedido a los ataques del mundo y del enemigo, pues así está la casa también y sus miembros. Pero gloria a Dios por estos ministerios enviados por el Señor para levantar familias. Esa es la voluntad de Dios, que tu familia sea bendecida, porque el Señor la quiere edificar. Pastores, muchas gracias. La iglesia les da muchos agradecimientos. Nosotros como pastores, mi esposo y su servidor, bien contentos por haberles conocido, y haga todas las recomendaciones, libros, materiales. Yo ya compré parte de ello para que sigamos siendo edificados. Adelante, mis hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, empezamos la primera plática, hablamos del diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. Después fuimos hablando también cómo este diseño, por causa del pecado, se distorsionó en la mente del hombre, en la manera de percibir la vida, en la manera de percibir el matrimonio, la familia. También hablamos de cosas que son las raíces tóxicas que no nos permiten avanzar. Hablamos también de cómo nosotros necesitamos permitirle al Señor que Él sea la autoridad y el gobierno sobre nuestra vida de manera personal, para que también podamos tener la educación en nuestros hijos de una manera a la manera de Dios y no a la nuestra, y permitirle a Él también formar nuestro carácter. Y bueno, habiendo ya avanzado en algunas cosas, también queremos hablarles de cómo nosotros como familias fuimos diseñados para crear cultura. Cada uno de nosotros tenemos una cultura diferente. Es más, aunque pertenecen a esta iglesia tiene una cultura, pero ustedes como familia, cada uno formó su propia cultura. Así que vamos a estar hablando acerca de esto para que estén muy pendientes. Tomen nota, porque al final, casi al final, vamos a hacer también algo con sus manos en familia para que podamos mostrar parte de nuestra creatividad y parte de nuestra cultura familiar también. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio una capacidad, la capacidad de hablar, la capacidad de tener el lenguaje. Y el lenguaje es el elemento principal para hacer cultura. Por eso cuando Dios pone a Adán en Jardín del Edén, lo primero que le dice es: nombra a todos los animales. Y él empezó a establecer, a hacer cultura como ser humano. Una cultura que, como él estaba en contacto con Dios, por supuesto, eso lo reflejó en el nombre de cada uno de los animales. Pero también Dios usa todos nuestros sentidos para crear cultura, los 5 sentidos. Y lo leemos en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 5 al versículo 9, y dice en esta versión: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Ya involucra varios sentidos. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. El 7 dice: y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Otra vez, lenguaje repetido, consistente. Cuando estés en tu casa o en el camino, los diferentes ambientes donde estemos también influyen para que creemos cultura. Por supuesto, una cultura de reino. Y cuando te levantes o cuando te acuestes, en cada estado de nuestra vida también debemos usarlo para crear cultura. Versículo 8: escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. El Señor usa la visión, la vista, las señales que podemos ver colgadas en la pared, en nuestro cuerpo, en nuestras manos. En donde quiera, usa esas señales a través de la vista para que afirmemos y creemos cultura. Versículo 9: escríbelas en la puerta de tu casa
y en los portones de tu ciudad. Porque todo eso son medios, son recursos que Dios usa para que creemos cultura. Generalmente absorbemos la cultura circundante, la que está en nuestro ambiente. Desde que vamos creciendo, vamos absorbiendo de manera natural esa cultura. No nos damos cuenta, no discriminamos esto es bueno, esto es malo de mi cultura, simplemente lo absorbemos. Lo vamos absorbiendo y lo vamos asimilando como que todo es bueno. No discriminamos nuestra cultura, toda nuestra cultura es buena. Hasta que nos confrontamos con la verdad de Dios, empezamos a discriminar y decimos, esto no es correcto, esto sí es correcto. Pero nos damos cuenta que ya estamos apropiados de toda una cultura que muchas veces trae cuestiones pecaminosas. Porque la palabra cultura, quiero decirles que proviene del latín que significa culto, cultos. Esa palabra significa cultivar, significa culto, significa cultura. Entonces, todo lo que nosotros hacemos refleja al Dios que adoramos. Bueno, entonces la cultura no es neutra. Quiere decir que en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que practicamos en la vida, estamos adorando a un Dios, a cualquier Dios. Y tiene que ver con hacernos la pregunta, ¿a qué clase de Dios estoy adorando? Porque la cultura es el reflejo del Dios que yo estoy adorando. O sea, lo que yo estoy viviendo en mi casa, lo que yo practico en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, está hablando de un Dios que adoro. Habla la manera como pensamos, cómo tomamos decisiones, cómo accionamos, cómo reaccionamos en el enojo, cuando hacemos cosas que de diferentes maneras, esos hábitos que practicamos día a día, están hablando ya de un Dios que estoy adorando. Y ese Dios, a veces estoy adorando a un Dios consciente, yo consciente de que estoy adorando a ese Dios, y a veces estoy haciendo cosas inconscientes, pero que están adorando a un Dios que no sé quién es. Y a veces, mis amados, a veces la manera, o más bien la mayoría de las veces, la manera como vivimos en familia y en cada área de nuestra vida va a reflejar al Dios que adoramos. Por ejemplo, muchos de nosotros vivimos en familia, en nuestra casa y en lo que hacemos anárquicamente, haciendo la vida como podamos, como queramos, sin reglas. Cada quien hace lo que quiere, hacemos lo que queramos cada uno. Y entonces cuando una familia vive así, está adorando a un Dios anárquico, y ese no es el Dios de la Biblia. Quiere decir que con lo que yo practico en mi casa, estoy adorando a alguien. Y si aún cuando yo digo soy cristiano, Él es el Dios mío, pero yo estoy viviendo lo contrario, estoy adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Si nosotros somos personas que en nuestra casa vivimos desordenadamente, todo tirado por aquí, sucio, cochino, y nada más cuando llega la gente limpiamos un poquito para aparentar que está muy bien, entonces estamos adorando a un Dios desordenado, y ese no es el Dios de la Biblia. Dios dice que puso en orden todas las cosas y funcionando de manera perfecta. Todo funcionando de manera como podía honrar a Dios, de manera perfecta, en orden. Entonces, cuando yo vivo una vida desordenada también en los otros sentidos, aunque digo yo soy cristiano, pero hay muchos sentidos que usted sabe de qué estoy hablando, porque el Espíritu Santo le va a decir a usted de manera específica en qué desorden está viviendo en su vida. Aun cuando nosotros decimos soy cristiano, entonces estoy adorando a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Si somos personas que tratamos a los demás de manera tirana, los pisoteamos, les gritamos, les decimos y hacemos nuestra propia voluntad, entonces estoy adorando a un Dios tirano, y ese tampoco es el Dios de la Biblia, porque Dios no es un Dios tirano. Cuando nosotros hacemos cosas o pensamos
así como fatalistamente, no puedo, no sirvo, no, pastor, ¿cómo cree? No creo que se pueda. O en la familia, no, ¿cómo crees? Eso no se puede. Y siempre de manera fatalista, pensando que va a venir cosas malas a nuestra vida. Entonces estamos adorando a un Dios fatalista, a otros dioses, y ese Dios no es el Dios de la Biblia. Si se fija, en nuestra vida diaria con lo que hacemos cultura. Y entonces en esa cultura ya estamos adorando a alguien. Y de manera intencional debemos analizar a qué Dios entonces estoy adorando. Porque si yo digo que amo y adoro al Dios de la Biblia, pero lo que yo produzco, lo que yo hago, lo que yo digo y lo que veo en mi mundo donde yo tengo influencia, porque es lo que se mueve a través de mí, entonces tengo que estar bien pendiente de qué clase de Dios estoy adorando. Wow, vienen a mi mente algunas imágenes de hace más de 10 años, donde yo predicaba a un Dios de principios, un Dios de orden, un Dios de belleza, un Dios que hace todo bueno, pero yo pesaba 20 kilos más que ahorita. Y eso que ahorita ya estamos gordos. Pesaba 20 kilos más que ahorita. Y entonces cuando hace algunas semanas, hace algunos meses, mi hijo agarró el celular y buscó fotos y dice: papá, ¿quién es este señor que está sentado en tu cama? Entonces yo lo veo, ¿ese soy yo? Y entonces mi cuerpo reflejaba al Dios que yo adoraba, que no era el Dios de la Biblia. Mi cultura de mi alimentación estaba desordenada. Tengo fotos de la casa de ustedes allá en Oaxaca de hace más de 10 años, porque este proceso comenzó hace 10 años en nuestra familia, donde la casa, todo regadito, así como acomodado pero desarreglado. Y entonces yo era de esos que decían, se descompuso un foco, luego lo pongo el fin de semana, y podían pasar meses y no llegaba el fin de semana. Y cositas se iban amontonando, desordenadas, desarregladas, mal funcionando, pero yo andaba predicando un Dios de orden, un Dios de belleza. Y entonces mi cultura de familia allí dentro de casa no reflejaba al Dios de la Biblia, reflejaba a otro Dios que yo estaba adorando realmente con mi cultura, porque mi cultura es culto. Es lo que cultivo realmente, y eso es lo que realmente tengo en mi cabeza, en mis ideas, y ese es el Dios al que realmente estoy adorando con mi cultura. Ahora, con fotos que tengo de la casa, es muy diferente. Ninguno de ustedes reconocería la casa ni en los colores, porque usaba unos colores paliduchos, así no traían frescura, alegría. Teníamos muebles que rearreglábamos y no tenían belleza, tantas cosas, que una vez mi hijo hace poco me dijo: papá, al segundo día que él se dio cuenta, dice: papá, el foco del baño ya no sirve. Y entonces le digo: ok, vamos a cambiarlo, pero ahora te voy a enseñar a hacerlo a ti también. Y entonces inmediatamente cambié el foco, lo que antes me tardaba semanas o meses. Todavía estoy batallando con algo de mi cultura que se llama procrastinación. ¿Alguien sabe qué es eso? Dejar las cosas hasta el último, donde ya uno anda corriendo haciendo las cosas. Todavía estoy trabajando con eso en mi vida, porque eso, cuando dejo algunas cosas al último, aunque sé que las saco, porque Dios me ha dado esa capacidad de sacar cosas así, pero no es lo correcto, porque Dios no es un Dios de último momento. Dios es un Dios que planea. Dios es un Dios que llega a tiempo, nunca llega tarde. Y eso también, por ejemplo, decimos un compromiso, a las 9 empieza la reunión y yo llego tarde. Todo eso refleja al Dios que yo realmente adoro, y no va a ser seguramente el Dios de la Biblia. Entonces, todo eso que vivimos en nuestro hogar, básicamente en nuestro hogar, dentro de nuestras 4 paredes de la casa, nos podemos dar cuenta si realmente el Dios de la Biblia es el Dios de nuestra familia. ¿Vamos hasta ahí? Me voy explicando. Entonces,
Dios nos dio esa capacidad para crear la cultura de su reino cuando realmente entendemos quién es Dios, cómo piensa Dios y cómo quiere que yo viva. Cuando empiezo a practicar eso en mi casa, entonces realmente mi culto es una evidencia de que Él es mi Dios. Mi cultura de casa es la evidencia que Él es realmente mi Dios en mi vida y en mi familia. Pero si eso difiere de lo que Dios dice, tengo que cuestionarme si realmente el Dios de la Biblia es mi Dios. Y yo vivía así. Y tengo 30 años de ser pastor. 20 los viví con una cultura de casa que no reflejaba el Dios de la Biblia. No digo que ahora sea perfecta, pero ya me doy cuenta cuando la estoy regando, como dicen. Ya me doy cuenta cuando me estoy equivocando. Me doy cuenta cuando estoy dejando las cosas al ahí se va. Y luego me ayuda mi esposa, me ayuda mis hijos, me dicen, papá esto, papá el otro. Y vamos ordenándonos. Porque este es un proceso que no termina hasta que estamos en la presencia de Dios. Nadie puede decir, ya lo logré. Pablo mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero camino hacia la meta. Y hacia allá vamos todos, hacia allá quiere Dios que vayas junto con tu familia. No solito, no adelantándote, sino tomando a tu esposa y a tus hijos y caminando juntos para crear la cultura, porque esa cultura que tú creas en tu familia va a impactar a tu comunidad, va a impactar en tu trabajo, va a impactar alrededor de ti, hasta que nuestra nación sea cambiada por una cultura de reino, que las familias de Dios estamos influenciando en toda nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, como hablamos en el diseño original, en el principio ellos eran creadores de cultura y lo hacían de la manera perfecta como Dios quería que lo hicieran. Honraban a Dios, pero además mostraban con su cultura el carácter de Dios. El carácter de Dios, imagínense, carácter perfecto, carácter bueno, carácter limpio. En el nombre de Jesús nosotros podemos hacerlo y derribar toda fortaleza del enemigo, lo podemos hacer con la verdad de Dios, con el reino de Dios, con el poder de Dios, porque es con el poder de Dios obrando en nosotros. Pero después de la caída vino Satanás a dañar todas las relaciones, la mente, todo se distorsionó, todo, absolutamente todo, y entonces reflejamos culturas dañadas, distorsionadas, tóxicas, dañinas. Por eso en esta mañana vamos a reflexionar qué tipo de cultura yo como familia estoy llevando a cabo juntamente con mis hijos y que lo estoy transmitiendo de generación en generación, porque eso te transmite de generación en generación. Así que necesitamos de manera intencional trabajar para cambiar la cultura distorsionada, la cultura que tenemos, que absorbimos, por la cultura del reino de Dios. Así que vamos a hacer un análisis también. Esa cultura del reino de Dios, Dios se la modeló a Adán y a Eva a través de la creación. Todo tenía orden, todo tenía belleza, todo era bueno, dijo Dios, y cuando creó al hombre y la mujer, en gran manera bueno, todo era perfecto. La armonía de la creación reflejaba la cultura de Dios, era todo verdad, todo reflejaba los principios de verdad de Dios. Pero vino algo que vino a distorsionar en nuestra mente ese diseño, esa cultura de reino. Eso que distorsionó en nuestra mente fue el pecado, la desobediencia, la rebelión, no querer caminar bajo la verdad de Dios y dejarse convencer, en este caso por nuestro adversario, por Satanás. Aunque hoy en día no viene directamente Satanás a través de una serpiente. El enemigo usa a las personas que tienen una mente extraviada de la verdad de Dios, las usa para ponerle ideas y que ellas traten de influenciar en nosotros para que creemos una cultura que no refleja el reino de Dios, que refleja el reino de Satanás, las ideas de Satanás, la distorsión de Satanás. Y entonces eso vino a distorsionar nuestra mente y eso afecta el área del conocimiento, por ejemplo. Porque Dios nos dio la capacidad y la inteligencia de Él, nos dio la mente de Cristo
para que vayamos descubriendo, vayamos innovando, vayamos generando progreso, desarrollo. La ciencia va avanzando, pero ha distorsionado tanto nuestra mente que ahora la ciencia que ha avanzado en mentes distorsionadas, ahora la quieren usar para cambiar el sexo de un hombre a una mujer. Ahora la quieren distorsionar para hacer combinaciones genéticas que distorsionan la belleza de Dios. Y todo ese conocimiento que está afectado por el pecado, que Dios lo puso allí para que reflejara el reino de Dios, con el pecado se ha distorsionado tanto que si nosotros no ponemos una coraza alrededor de nuestra familia, también puede afectar la cultura de nuestra familia. La que estamos tratando de hacer culto a Dios puede ser afectada por eso. En el área de la moral, ahora muchas cosas están haciendo lo contrario que Dios quiere. A lo bueno ahora le llaman malo. Y lo que era malo hace unas décadas ahora es bueno, es aceptable. Lo podemos hacer. Y eso puede penetrar a nuestra cultura de familia. Y no es el plan de Dios. En la estética, que todo sea bello. Ahora hacen cuadros así. ¡Oh, qué belleza! Y uno se sorprende a lo que le dicen bello ahora. Toda la creación de Dios refleja la belleza, está en una flor, hasta lo más mínimo, perfección, excelencia, y en la cultura misma. Y bueno, está un texto bíblico que es Colosenses 1:20 y dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús, mediante la sangre de su cruz. Miren, Cristo murió para reconciliar todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. A nosotros nos dijeron que solo el área espiritual. ¿Y qué creen? Él tiene el poder para restaurar, sí, primero mi vida personal, pero tiene el poder para restaurar todas las cosas. Mi familia y lo que yo vivo en mi familia, que hace cultura, que genera cultura, Él también vino para restaurarlo. Él también vino para hacer eso que su palabra dice, reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, solos no podemos hacer una cultura de reino. Por nosotros mismos no podemos hacer una cultura perfecta a la verdad de Dios, pero sí por medio de Cristo Jesús y por medio de su palabra nosotros podemos cambiar la cultura, y la cultura se necesita cambiar de manera intencional. No sé si han analizado hasta aquí con qué cosas de su cultura o con qué cosas de su vida estamos batallando que está al revés, porque Satanás así tiene planes al revés al verdadero propósito de Dios. Y cuando nosotros entonces descubrimos eso, con qué estamos luchando, qué cosas estamos viviendo en la vida, a qué Dios estamos adorando, o decimos esto que estoy haciendo no está adorando al Dios de la Biblia, y cuando nosotros descubrimos eso, entonces necesitamos estar dispuestos a cambiar esa cultura que vivo ahora por la cultura de reino. Y la cultura de reino se vive en base a su palabra, en base a sus fundamentos, en base a su verdad absoluta. Todo, como dijimos ayer, lo que está alrededor diciendo esto también es verdad, esa es una verdad relativa, no es una verdad absoluta. Todos creen que tienen la verdad, pero la única verdad total es la verdad de Dios. Y hay fundamentos de la cultura del reino. Son tres, y me gustaría que los repitiera. Es verdad, justicia y belleza. Una vez más, verdad, justicia y belleza. Consideramos que esos son los fundamentales. Hay otros principios, otros fundamentos, pero este es lo esencial que se refleja desde el capítulo 1 de Génesis. Desde el primer versículo vamos viendo la verdad de Dios, vamos viendo la justicia de Dios que se va reflejando, y vamos viendo la belleza que después de cada día Él dice que era bueno y que era hermoso. La verdad refleja las leyes físicas y las leyes espirituales de Dios, porque Dios es un Dios integral. Él es espíritu y hay un mundo espiritual entre nosotros,
En esa tierra hay un mundo espiritual, pero también hay un mundo físico que Él mismo creó. Y Él creó las leyes para el mundo físico y para el mundo espiritual. Y ambas funcionan integralmente. Y cuando entendemos esa verdad de Dios, entonces nosotros no vamos a crear una dualidad en nuestra vida y vamos a decir, bueno, esto es espiritual y esto se trata solamente con estas leyes espirituales, y esto es físico y no tiene nada que ver con lo espiritual, por lo tanto le llamamos, esta es mi vida secular. Esta es mi vida secular. Cuando empezamos con esas ideas divididas, la verdad de Dios va a traer, no vamos a entender el fundamento de Dios, y entonces vamos a estar caminando entre un mundo espiritual y un mundo físico, queriendo vivir dos vidas. Pero la verdad de Dios aplica para un mundo integral. El mundo espiritual y el mundo físico, se ejecuta la verdad de Dios. En el principio, por ejemplo, de la justicia, refleja las leyes morales de Dios. Lo que Dios ha dicho que es bueno en todo tiempo y eternamente. Y lo que ha dicho Dios que es malo en todo tiempo y eternamente. Nosotros no podemos cambiar esas leyes morales de Dios. Sin embargo, el mundo pretende cambiarlas. Y a lo malo ahora le dice bueno. Y muchos de las nuevas generaciones están caminando hacia esas verdades, nuevas verdades morales. Y ojo, como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos de qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando, qué es lo que están recibiendo, porque lo que tenemos que repetirles es la verdad de Dios. Y lo último, la hermosura refleja las leyes estéticas de Dios en todo lo que hagamos. Vamos a pasar casi a trabajar con sus hojas, que van a trabajar por familia, pero antes de eso, anoten lo siguiente. La familia y la iglesia, como acto de su adoración, deben crear una cultura que manifieste la naturaleza y el carácter del Dios vivo a un mundo que observa. ¿Lo pueden leer con nosotros? La familia y la iglesia, como acto de su adoración, deben crear una cultura que manifieste la naturaleza y el carácter del Dios vivo a un mundo que observa. Del Dios vivo. No hay otro Dios, solo es Él. Solo Él. Pero necesitamos crear una cultura que refleje su carácter, que refleje su naturaleza. Vamos a trabajar en unas hojas. Mientras se las van pasando, les voy hablando que la cultura del reino se edifica sobre la verdad de la realidad que Dios creó todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Nadie, absolutamente nadie puede crear nada si no existiera ya la naturaleza y la creación que Dios ya creó. Los seres humanos creamos a partir de lo que Dios creó. El científico, el más grande, el más poderoso, nadie puede crear nada si no existiera lo que Dios ya creó. Es un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios vivo, la cultura del reino. Es un reflejo. Quiere decir que con lo que ustedes van a hacer también necesitan reflejar la naturaleza y el carácter del Dios vivo. Florece cuando la gente consciente o inconscientemente obedece las leyes de Dios. Y es una manifestación del reino de Dios. El reino de Dios es cualquier ámbito donde se cumple su voluntad. Miren, pongan atención tantito. Si su familia cumple la voluntad de Dios, quiere decir que allí se manifiesta el reino de Dios. Si nuestra familia no hace la voluntad de Dios, hace su propia voluntad, hace su propia cultura sin tomar los fundamentos de Dios, entonces en esa familia no se mueve el reino de Dios, porque el reino de Dios es donde se hace la voluntad de Él. Es necesario hacer una transición. Eso que ya detecté que no le agrada a Dios, que tampoco me gusta a mí, entonces yo debo estar dispuesto a hacer una transición.
Un cambio, quiere decir, esto que está aquí no funciona a la manera de Dios, necesito cambiarlo. Estar decidido a cambiarlo. Y la otra cosa, ojo, sí. no es un cambio que Dios tiene que hacer, porque Él ya cambió nuestra mente. Son cambios que nosotros nos hacemos responsables de implementar en nuestro propio hogar. Una cosa es decirle, Señor, cambia mi familia, y otra es muy diferente decirle, Señor, gracias por hacerme entender lo que yo tengo que hacer para que cambie la cultura en mi familia. Sí, responsables. Dios nos dio responsabilidad en esta tierra para tomar decisiones y nosotros somos los que cambiamos la historia de nuestra familia. Le cedemos el gobierno a Dios para que suceda. Le cedemos el derecho a Dios con su palabra, vivimos los principios, pero a mí me toca cambiar la historia de mi casa de manera intencional. Entonces, debo saber qué quiero cosechar. Esa es la otra. ¿Qué quiere cosechar realmente? ¿Qué es lo que quiere cosechar? Y para saber qué quiere cosechar, entonces tiene que pensar a qué se parece, qué tipo de familia, qué dice la palabra, qué produce, cuáles son los frutos, cómo se comportan los miembros de esa familia y en qué se diferencian de las otras opciones que hay por ahí. ¿Vivimos igual que los demás? ¿Vivimos igual que mi vecino? Vengo al templo, pero me comporto y vivo y creo una cultura como lo crean los demás. Entonces, esa es una de las preguntas. ¿En qué se diferencia de las otras opciones? Son cosas muy intencionales que hay que trabajar. Y luego la otra, tomar acciones específicas para cultivar la clase de crecimiento que tú quieres ver que ocurre en tu casa. No basta con desear, debo cultivar. No basta con desear, porque a veces decimos, yo deseo, pero a mí me toca cultivar. Yo quiero que haya algo bueno en mi casa, yo tengo que trabajar para que eso suceda. Y la otra cosa es, debes saber tanto lo que te gustaría ver como lo que no quieres ver ni siquiera cerquita de tu casa, ni cerquita de tu familia. Debes saber lo que quieres, pero también lo que no quieres. Debemos ser estratégicos. Y luego, entonces, es orar, preguntarle a Dios, ¿qué piensas tú, Señor, de lo que estoy viviendo en mi casa? De la cultura que yo estoy llevando a cabo. ¿Me puedes decir si te estoy adorando o hay otro Dios al que estoy adorando con las cosas que yo hago? Y pedirle identificar el fruto como los matorrales que puedan estar creciendo en su familia. Puede ser que hay matorrales, espinos, cosas feas que están impidiendo el crecimiento de ese carácter de Cristo que podamos mostrar nosotros como familia. Y bueno, desarrolle una lista, ahí puede ponerle en su casita, de rasgos específicos que Dios quiere ver florecer en el huerto de su familia. Esto es como un huerto. Ahora ya tiene un hogar, pero al lado del hogar a lo mejor necesita poner el huerto. ¿Qué necesita sembrar en ese huerto para producir frutos agradables que muestren el carácter de Dios? Y bueno, como esto se debe convertir en un hábito, nuestra cultura la debemos vivir. Y es como permanece una cultura y todavía se puede seguir transformando la cultura. Le pidió al pueblo de Israel que los padres les enseñaran a los hijos y que pusieran señales en diferentes lugares para que eso les recordara. Lo que hacen las señales es que primero fijan la memoria, conservan la memoria de lo que Dios quiere que refleje nuestra cultura. Otra razón por la cual les decía, pónganlo en las puertas, pónganlo en sus manos, pónganlo en su frente, y ahora lo hacemos diferente. ¿Ahora dónde lo ponemos? En las playeras, ¿verdad? Un texto, una verdad de Dios, se la ponen en una gorra, algunos se lo están poniendo en el cubrebocas, ¿verdad? Y como el pastor nos dijo que les habláramos de los recursos que hay, ahí hay unas plumas que dicen, amo el diseño de Dios. Amo el diseño de Dios. Hay otros que dicen, libres desde nuestro interior, vivimos mejor. Entonces, todo eso son cosas que nos van a recordar. Si usted pone en su casa
en donde va a comer, ponga una señal que le recuerde la cultura que Dios quiere que viva. Algún versículo que hable de los alimentos que Dios creó, de lo saludable que Dios quiere que vivamos. Si usted tiene detalles con la cultura del tiempo, ponga un versículo en su agenda, en su celular, que le recuerde qué cultura Dios quiere que manifieste respecto al tiempo, al uso del tiempo. Si usted tiene detalles en su cultura al uso de su lengua, ¿verdad? Le gusta comunicar mucho. Entonces, a lo mejor cuélguese una pulsera, póngase una playera, algo que le recuerde lo que necesita cambiar en su cultura para que sea una cultura de reino. Porque cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra cultura y empieza a reflejar realmente al Dios que adoramos, esa cultura se va a unir con la cultura que mi esposa también está cultivando, y juntos como matrimonios vamos a establecer una cultura con nuestros hijos. Y como familia, en esta comunidad Zoe, están creando una cultura que va a impactar a su comunidad. Los de aquí al lado, que están, ya me desubiqué, los de aquí atrás, ellos van a ver que se mantiene limpio, que se mantiene ordenado, el pastito bien arregladito, todos vienen lo más hermosos que pueden, son amables, saludan. Yo recuerdo que alguna vez, en algún momento iba un extranjero en un vehículo y iba a tirar una cáscara de plátano mientras viajaba, y le dijo: oh, no la puedo tirar acá. Y dice: tírala donde quieras, todo México es un basurero. Cuando yo escuché eso, porque yo hacía eso, yo tiraba cositas del automóvil hacia afuera, entonces yo dije: no, México no es un basurero, México debe reflejar la gloria de Dios, la cultura del reino. Entonces, desde entonces yo no tiro basura. Desde entonces el chicle lo guardo en su papelito, y cuando llegue un bote de basura lo echo. Cosas tan simples reflejan la cultura del Dios que adoramos. Y terminamos entonces, miren, ya estamos terminando, pero quisiera que analizáramos esto, lo anterior, lo que dice un matrimonio edificado. Con esto vamos a terminar y vamos a hacer algo juntos como familia, así que si tienen por ahí alguna música, algo suave para orar y terminar, o igual quieren venir a cantar los de alabanza, pueden venir a hacerlo. Un matrimonio edificado sobre las enseñanzas de la Biblia, que es la verdad total de Dios, puede moldear toda una cultura. Batallamos, porque las iglesias somos muchas iglesias adorando, pero la cultura sigue igual, porque la cultura nos ha invadido a nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar conscientes de pararnos para cambiar la cultura de nuestra casa. Ahora vamos a abrazar a la familia, y dice: una familia edificada sobre las enseñanzas de la Biblia, la verdad total de Dios, puede moldear toda una cultura. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? A nivel, la palabra nos cambia aquí el corazón y nos cambia aquí, pero a nivel profundo tenemos que cambiar la cultura. Si la cultura de reino no está siendo la raíz y la base de nosotros, entonces la cultura, el mundo, la nación nos está educando a nosotros y nos está diciendo cómo debemos vivir nosotros. Y no se trata de eso. Se trata de que nosotros, en la verdad de Dios, en el poder de Dios, podamos llevar a otros a vivir y a transformar su cultura para vivir una cultura de reino. Pero todo empieza conmigo y en mi casa. Todo.